Arrancamos este domingo con la palabra y hoy tenemos noche de cine, noche de película. ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Sí. ¡Wow! A una sola le gusta. Bueno, ¿será que a los otros no les gustan las películas? Por favor, apaguen las luces, Ana, así pueden ver. Esta película todavía no salió, ni siquiera allá en Hollywood. Tenemos el adelanto nosotros, ¿sí? La película, escuché el nombre, se llama Don Conejo y la zanahoria sexy. ¿Ah? Ojo que no es una película cómica, ¿eh? Bueno, arrancamos, dice... bueno, esperamos ahí un momentito. Ahí está. Una vez había un conejo llamado Don Conejo. Don Conejo iba todas las mañanas a la cafetería El Retoño. Una mañana en El Retoño, Don Conejo conoció, y acá les voy a pedir a los varones sobre todo que me ayuden a sonorizar la película. Cuando yo nombre a quién conoció Don Conejo, ustedes van a hacer... ¿Puede ser? Una mañana en El Retoño, Don Conejo conoció a Zanahoria Sexy. Menos mal que no los vi, pero por acá escuché que salió muy bien. Debe ser que lo tienen bien practicado, Y fue ahí cuando Don Conejo decidió perseguir a Zanahoria Sexy. ¿Ya les gustó? Ya está, basta. Pero Zanahoria Sexy era muy veloz, así que el conejo le andaba gritando, ¡para! No la podía alcanzar. Y Don Conejo persiguió a Zanahoria Sexy por todo el estado de Oregon. O sea, está ambientada en Norteamérica, como ven la película, ¿no? Por todo el estado de Oregon y por todos los Estados Unidos hasta llegar a Nueva York. Y Don Conejo siguió persiguiendo a Zanahoria Sexy hasta la luna. Vieron que las películas yankees siempre trascienden más allá de la tierra, ¿no? Don Conejo siguió persiguiendo a Zanahoria Sexy hasta la luna. Después Don Conejo quedó muy cansado. Pero con una última reserva de energía, Don Conejo se precipitó sobre Zanahoria Sexy. Y así fue como Don Conejo atrapó a Zanahoria Sexy. Final de la película dice, la moraleja de la historia es que si uno trabaja duro, se mantiene enfocado y nunca se da por vencido, tarde o temprano obtiene lo que quiere de la vida. Qué película más aburrida, ¿no? Resulta que cuando parece que el fin es tan predecible como cualquier película de esas que uno después dice, ¿para qué no me puse a hacer otra cosa en vez de ver esta película? Aparece la última escena, esa que te deja pensando. Fíjate lo que sucedió. Tristemente, poco después de haberse contado esta historia, Don Conejo se atoró con la zanahoria y murió. Así que esta es la segunda moraleja, presta atención. A veces las cosas que más queremos en la vida son las cosas que nos matan. Y ese final merece un aplauso. Bueno, gracias por el aplauso. No sé si estaban muy convencidos, pero quiero volver a leerte esa segunda reflexión porque de alguna manera nos da pie a lo que quiero compartirles. Las cosas que más queremos, a veces las cosas que más queremos en la vida, son las cosas que nos matan. Entonces, la historia me sirve como pie para pensar en algunas situaciones que en la Biblia aparecen, donde algunos personajes que conocemos, de los que hemos escuchado hablar muchas veces, siguieron o persiguieron cosas en esta vida
que terminaron quitándoles la vida. Y me acordaba, por ejemplo, de Sansón. ¿Has escuchado hablar alguna vez de Sansón? ¿Sí? Un hombre que tenía, ¿qué más que cualquier otro hombre? Fuerza. Y no la había logrado en el gimnasio. No la logró haciendo ejercicio físico, sino que Dios le dio como un don para que cumpliera un propósito, una fuerza sobrenatural. Sin embargo, teniendo ese don de parte de Dios, Sansón se volvió loco y se dejó llevar por la nariz de una zanahoria sexy que se llamaba mujeres. ¿Cómo? La zanahoria que Sansón no pudo dejar de perseguir se llamaba mujeres. Y eso tenía que ver con una actitud que nunca trabajó en su corazón, el capricho. Porque Sansón pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero él se le puso en la cabeza que se había enamorado de una filistea y le dijo a sus padres: yo quiero esa mujer para mí. Y los puso a los padres en el compromiso de tener que ir a buscar a esa mujer para él. Y los padres le dijeron: ¿no hay acaso una mujer digna acá entre tus hermanos? Me refiero entre tus hermanos del pueblo, entre Israel, que tenés que ir a buscar una de un pueblo que no conoce a Dios. Yo quiero esa mujer para mí. Y se encaprichó. Y esa mujer le duró poco y nada, porque en el mismo casamiento, una fiesta de 7 días, se enojó tanto con ella por una traición que ella tuvo, que se volvió con sus papas. Sansón se volvió con sus papas. Después se fue con otra mujer, después se fue con otra Dalila, la que sabemos el final. Ni con toda la fuerza con que pudo vencer a cientos y cientos de filisteos, pudo evitar caer en la trampa de Dalila, una mujer que lo engatusó, que lo envolvió, le dio vuelta la cabeza, le insistió, le picó los sesos, hasta que él abrió la boca y contó lo que no tenía que haber contado. Y en el caso de Sansón terminó literalmente muerto por perseguir esa zanahoria, ¿no? Pero no solamente Sansón le pasó una cosa así. En la Biblia está el caso de Salomón, un rey que tenía sabiduría. En este caso no era fuerza física, sino sabiduría como ninguna otra persona tuvo en la tierra, ni antes ni después de él. Porque tampoco era una sabiduría que había adquirido en la facultad o por el mucho estudio, sino que tenía que ver con una sabiduría que Dios le había dado para cumplir su propósito, para guiar al pueblo, para guiarlo al Señor, para enseñarle la palabra, para juzgar con justicia. Y tuvo una primera etapa Salomón donde tuvo decisiones salomónicas, como se las conoce hoy, tan equilibradas, tan justas, que a nosotros nos vendría bien examinar un poco esa sabiduría que él tenía. No obstante, él despreció o menospreció esa sabiduría porque también se le cruzó en el camino, no sé si en la confitería, el retoño o dónde, pero se le cruzaron varias zanahorias, decenas o centenas de zanahorias, y no dejó de perseguir a ninguna. Este se atoró con zanahorias, se indigestó, tuvo 1000 mujeres, dice más o menos la palabra, ¿no? El tema es que a causa de querer quedar bien con sus esposas y sus mujeres, renunció a la fidelidad a Dios y empezó a darle cabida a las creencias y a las prácticas paganas que tenían algunas de las esposas con las que Salomón se casó. Entonces ese terminó mal también a causa de las zanahorias que no supo decirles que no. Otro caso que me pareció ilustrativo también es el de este hombre que aparece en el Nuevo Testamento, un tal Herodes
Agripa. Resulta que él era rey de parte, digamos, con el respaldo del gobierno romano en la época del Imperio Romano sobre Palestina, es decir, sobre todos los judíos que vivían en Jerusalén también. Y dice el texto bíblico que por ese entonces la gente de la zona de Tiro y de Sidón, dos ciudades de la región, estaban enemistados con Herodes. Entonces los gobernantes de Tiro y Sidón nombraron a una delegación de gente para que fuera a tener una charla con Herodes, porque claro, necesitaban comprarle cosas a él. Entonces había que mantener las relaciones más o menos sanas. Entonces esta delegación fue y habló con un tal Blasto, que era un sirviente de Herodes, y por medio de Blasto esta delegación consiguió una audiencia con Herodes. Y en Hechos capítulo 12, versos 21 al 23 dice: así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día de la cita con el político aquel, Herodes se puso sus vestiduras reales, un buen traje, buen perfume, se sentó en su trono, el lugar más codiciado por cualquier político, el trono del emperador, y les dio un discurso. Fíjate lo que pasó. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Era el mejor momento, humanamente hablando, para Herodes. Fama, popularidad, prestigio, un lugar excepcional y todo el mundo ovacionándolo. Y fíjate lo que pasó. Dice el texto en el verso 23: al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios, así que murió carcomido por gusanos. Otro que se atoró y quedó muerto por una zanahoria sexy, que es una zanahoria tan deseable para cualquier persona. La fama, la popularidad, el deseo de ser vistos, el deseo de ser exaltados, de ser reconocidos. Cosa que pasa solamente afuera de la iglesia, ¿no es cierto? Acá no pasa, ¿no es cierto? ¿Por qué será que Jesús habló de estas cosas también a los que se decían cristianos o a los que se decían creyentes en Dios? Perdón, no cristianos, sino creyentes en Dios. ¿Sí? Los fariseos, que cumplían al pie de la letra toda la ley religiosa, oraban, ofrendaban, ayunaban. Pero Jesús, conociendo lo que había en el corazón de la gente, fue que les dijo: cuidado, porque si ustedes oran para ser vistos por la gente, para que la gente diga: qué hombre, qué mujer más espiritual, mirá, hace media hora que está orando. Si ustedes ayunan y muestran a la gente que hace 3 días que están ayunando, para que los demás digan: qué espiritual esta persona, cómo busca a Dios. Si ustedes vienen con grandes cantidades de ofrenda acá, para que la gente los aplaude y digan: qué impresionante, qué dadivoso, qué generoso que es esta persona, mira toda la ofrenda que trae, o cualquier otra cosa que hagamos para el Señor. Si ustedes hacen eso para ser vistos de la gente, sepan que ya tienen su recompensa. Pero aparte de saber que ya tiene su recompensa el que busca eso, Jesús estaba dejando muy clarito cómo aún los que nos decimos creer en Jesús, muchas veces hacemos las cosas espirituales con una motivación equivocada, persiguiendo una zanahoria que nos resulta muy sexy. Nos resulta muy atractiva la idea de que nos vean, de que nos digan cuán espirituales que somos, que nos digan y nos vean cuán importante, cuánto hemos crecido, cuánto estamos por encima de los demás. Y esa es una zanahoria de la cual nos tenemos que cuidar.
Creo que a este punto de la enseñanza podés entender hacia dónde estoy apuntando y podés evaluarte y podés preguntarte, ¿será que estoy percibiendo algo que está fuera de lugar? ¿Será que estoy encaprichado o que estoy empecinado con alcanzar algo que no es justamente lo que Dios quiere para mi vida? Puede ser una cuestión sentimental o amorosa, puede ser una cuestión ministerial en la iglesia, puede ser un proyecto de vida, una carrera, un título, un negocio, no sé, puede ser cualquier cosa que esté ocupando tanto lugar, tanto espacio en tu mente y en tu agenda, que no le queda lugar al Señor. O que el Señor ha pasado a un segundo o a un tercer plano. La palabra habla de que es tan común que persigamos las riquezas. A nadie le gusta, a nadie le interesan acá las riquezas, ¿no es cierto? No voy a decir lo mismo esto por las dudas. Porque ¿saben qué, hermanos? A mí también se me hace agua la boca cuando pienso en mucho dinero. ¿O qué quieren que les diga? Que a mí no me interesan esas cosas. Que he aprendido a controlar y a entregar eso al Señor. Gloria a Dios. Pero yo también he hecho cuentas muchas veces antes de hacer algo a ver si esto me va a rendir o no. Ya les he contado. Yo tenía la posibilidad de haber hecho una carrera profesional en la música. Y el Señor me dijo, no te llames para eso. Así que en algún momento fue una zanahoria sexy para mí, porque estar arriba de un escenario con un instrumento, también, como dicen los jóvenes de hoy, garpa. Así que también eso se me cruzó por la cabeza en alguna oportunidad. Pero así como esa y otras, y tenemos que aprender a identificar qué cosas nos están atrayendo. ¿Qué cosas hay que con mucha ¿cómo sería la palabra? Sensualidad, con mucha sutileza nos llama, nos seduce, nos busca atrapar, nos busca decir, acá estoy. Podría ser muy feliz si estás conmigo, si tenés lo que yo te puedo dar. Y por otro lado, el enemigo es muy astuto para ofrecernos ese tipo de cosas. Ojo, no estoy diciendo que esté malo tener un trabajo o hacer una carrera, no estoy diciendo que sea malo ni pecaminoso estudiar o prepararse o servir al Señor. No. El problema no es eso. El problema es perseguir la fama o la popularidad o el ser reconocidos en vez de querer adorar a Dios. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, y con el tema del dinero, que también ocurre aún dentro de las iglesias, y lamentablemente hay iglesias donde parece que se predicara más del dinero que de Dios, lo cual es un error. La Biblia dice claramente en Proverbios 1:19, acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. ¿Cómo acabarán? ¿Los que tienen dinero? No, los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Es decir, los que son ambiciosos, los que aman las riquezas. Dice, acabarán perdiendo la vida. ¿Sí? Esa es una zanahoria que atora, envenena y mata. ¿Sí? Santiago lo dijo de otra manera. Raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Fíjense, el apóstol Pablo decía él, escribiéndole a los Corintios, que tenía en su cuerpo un problema físico y él lo describe como un aguijón en la carne. Un aguijón es como una espina gruesa que hinca, que molesta, que duele, que hace
que genera un daño, ¿no? Y él dice que tenía como un aguijón en su carne. Y habla también diciendo que era como un mensajero de Satanás, esta situación que vivía, como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, lo cacheteaba. Es decir, como que Satanás se le estaba burlando y le estaba mojando la lengua. Los que son más, la oreja, los que son más grandes seguramente saben a qué me refiero. Era una forma de burlarse en la adolescencia nuestra, que alguien te mojara la oreja. Era un desafío humillante, ¿sí? Bueno, Pablo está diciendo, hay un mensajero de Satanás que me está mojando la oreja, me está desafiando, me está humillando. Y 3 veces le he pedido a Dios que me quite eso. Sin embargo, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora que sabes a qué situación me refiero, te pregunto, ¿te acordás por qué Pablo dice que Dios no le había respondido o no le había quitado ese aguijón en la carne? ¿Con qué propósito se lo dejó? Para que no se enaltezca, para que no se agrande, para que no se enorgullezca. Lo leemos ahora sí, 2 Corintios 12, 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, y vuelve a dar un para qué, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Te has topado con gente agrandada y orgullosa? ¿Tenés algo de eso en tu corazón? Probablemente también, ¿no? Creo que todos algo de eso traemos. Entonces, aún en la fe, hermanos, aún en la vida cristiana, tenemos que aprender a reconocer que hay la materia prima necesaria en nuestro corazón para seguir detrás de cosas sexys, zanahorias, papas, batatas o lo que quieras poner en el ejemplo, cosas que quieren atraparnos, cosas que quieren desenfocarnos del objetivo del Señor. Acordate, hemos venido hablando este año, Dios o el Señor cumplirá su propósito en mí. Y el diablo, que sabe que tenemos propósito en el Señor, se encarga de poner la verdulería completa con vestiditos muy bonitos y que nos hacen ojitos para que nosotros nos vayamos detrás de esas cosas, para que nos desenfoquemos, para que nos distraigamos de lo que realmente el Señor quiere para nosotros, ¿no? El apóstol Pablo también, dando su testimonio a los Filipenses, capítulo 3, versos 6 al 9, él habla de su condición antes de conocer al Señor, y también hay una zanahoria que logra exponer, identificar y exponer como testimonio. Él dice que en otro tiempo era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. La ley de Moisés, la ley religiosa, la obedecía al pie de la letra. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Fíjate, antes creía que había cosas muy valiosas para mí. El prestigio, la fama espiritual, el renombre espiritual, ¿sí? Pero ahora que había conocido el amor de Cristo, se había dado cuenta de que todas esas cosas que eran tan sexys, tan importantes para él, ahora no tenían ningún sentido. Por eso sigue diciendo, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Tiró las zanahorias a la basura porque estaban podridas, y Pablo se dio cuenta a tiempo, ¿sí? Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y eso es
de lo que quiero que podamos pensar, de lo que quiero que podamos tener en el corazón y meditar. Porque Dios sabe que hay zanahorias sexys dando vuelta alrededor de nuestra vida y Él quiere, como cantábamos hoy, abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, no solamente para que reconozcamos que hay zanahorias que están contaminadas y podridas, sino que las podamos desechar. ¿Para qué? Para que podamos seguir enfocados en Él. Porque nada se compara, ni toda la verdulería, el que entienda, entienda, se compara con el amor de Dios en Cristo Jesús. Nada de lo que hagamos, nada de lo que logremos, nada de lo que ganemos en este mundo se compara con la riqueza infinita de seguir al Señor, de servirle a Él, de entregarle nuestra vida a Él, porque acá podemos conseguir, entre comillas, cosas muy visibles, muy importantes a los ojos de la gente y que de pronto sean una basura a los ojos del Señor. ¿Te das cuenta? Por eso el Señor quiere que abramos nuestros ojos y entendamos esto. Miren, muchos de nosotros hemos recibido el Señor y espero que si alguien no lo ha recibido, hoy lo pueda recibir en fe, como cantábamos también. No lo merezco, no lo puedo alcanzar por mis medios. La salvación de Dios no la puedo ganar ni la puedo comprar, pero sí puedo recibirla por la fe. Por eso Pablo dice que la salvación no es por obras, sino que es un regalo de Dios, es decir, por gracia. Es un regalo que Dios nos quiere dar cuando nosotros hacemos ¿qué? Creemos. Nada más, pastor, nada más. Eso sí, creer de todo corazón. Cuando aceptamos nuestra condición, cuando aceptamos que no son ni nuestras buenas obras, ni nuestras ofrendas, ni ninguna cosa que hagamos la que nos puede dar salvación, sino el regalo amoroso, desinteresado y, por cierto, inmerecido que Él nos quiere dar. Por eso Pablo escribió este texto que me encanta, Efesios 2, 8 y 9, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo qué? ¿Cuando ofrendaron? ¿Cuando vinieron a la iglesia sin faltar un solo domingo? No, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ahora te decía, si vos tenés la salvación porque creíste en Cristo Jesús, el diablo no te la puede robar. No puede impedirte que llegues al cielo, pero sí va a tratar, si le damos lugar, de que lleguemos allá con las manos vacías, de que lleguemos allá sin fruto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo distraídos y desenfocados y persiguiendo cosas en esta vida que nada tienen que ver con el propósito del Señor. El diablo sabe que no puede impedir la entrada al cielo para un cristiano, pero quiere hacernos llegar ahí sin fruto. Acordate, Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que sean mis discípulos y lleven mucho fruto. Entonces, si yo el día que me presente delante de Dios, Dios me dice, David, yo tenía un ministerio, David, yo tenía buenas obras preparadas para vos de antemano. ¿Qué hiciste? Mira, Señor, acá te traigo mis títulos académicos. Acá te traigo las grabaciones de los discos que yo hice. Bárbaro, pero lo que yo tenía preparado para vos. Señor, acá te voy a mostrar cuando estuve viajando por Europa o cuando estuve... No conozco Europa, les digo de paso.
simplemente, ¿no? Pero uno podría nombrar sus logros, sus méritos, y decir, acá estuve tocando con los mejores músicos del mundo. Y el Señor de nuevo dice, discúlpame que te interrumpa, pero lo que yo tenía para vos. Ay, Señor, pasa que estas cosas eran muy importantes. ¿Te das cuenta de lo que significa haber grabado con tal o cual? ¿Te das cuenta de lo que significa haber tocado en semejante teatro? Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué necesitamos identificar que hay zanahorias sexys con las que podemos atorarnos e inclusive llegar a perder la vida? Jesús dijo que el mundo entero está bajo el maligno, es decir, bajo la influencia de Satanás. Y eso es verdad. Por eso hay tanta gente que está viviendo en desesperación, en estrés, en angustia, en miedo, en inseguridad. El que no tiene vive inseguro porque no tiene, y el que tiene también vive inseguro. El que tiene mucho vive preso de sus posesiones, y el que no tiene vive llorando y desesperado porque le hagan un lugar y por poder avanzar en la vida. De una u otra manera la gente vive de esa manera, ¿no? Miren, el enemigo sabe bien cómo llamar nuestra atención, por eso tenemos que cuidarnos. ¿Vieron la imagen de la zanahoria que le ponen al burro, atada con una caña ahí al frente de la cabeza para que vaya detrás? Bueno, también ilustra la palabra en esta noche. Porque a veces estamos así, caminando detrás de cosas que no alcanzamos nunca, o que cuando las alcanzamos, lo único que conseguimos es apenas un poquito de satisfacción, y de vuelta entramos en la frustración porque aparece otra zanahoria que empezamos a perseguir. Y nada nos da satisfacción porque no es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando no le damos a Dios el primer lugar, por cierto, Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a ser añadidas. Él no dijo que busquemos únicamente. ¿Escuchaste? No dijo busquen únicamente, busquen primeramente. Eso habla de prioridades. Las otras cosas las tenemos que buscar. Tenés una familia, cuídala. Tenés un trabajo, sos responsable. Estás estudiando, procura ser el mejor en tu estudio. Pero no te olvides de que lo que tiene que estar en el puesto número 1 es tu comunión diaria con el Señor. Si no hay tiempo para Dios, nuestra vida se sale del carril. Una vida sin tiempo para Dios es una vida sin dirección. Y una vida sin dirección termina siendo como un cuchillo sin filo. Termina siendo como una lámpara que ya no tiene batería. ¿Para qué sirve? Una planta que no da fruto. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos estas cosas, hermanos queridos, y que tengamos cuidado a qué le estamos dedicando nuestra vida y nuestro tiempo. Mirá, el enemigo no necesita hacernos embarrar en pecados groseros. Le alcanza con que nos mantengamos bien entretenidos en cosas que ni siquiera son malas. Pero basta con que perdamos el tiempo de buscar al Señor para que el enemigo ya tenga ganada la victoria sobre nosotros. Porque de esa manera va a ser que lleguemos con las manos vacías. Y somos tan vulnerables, tan fácilmente engañables. El mundo sigue deslumbrándonos, el mundo que está bajo el maligno, sigue deslumbrándonos y mostrándonos que si logramos esto, si alcanzamos esto otro, si conquistamos tal terreno, entonces vamos a ser gente exitosa. ¿Te acordás de la Torre de Babel?
allá en Génesis. No hace mucho la estuvimos estudiando en el estudio de los sábados a las 8. Por cierto, sigue la invitación abierta para ese espacio, ¿no? ¿Sabes qué? La Torre de Babel es una perfecta representación del intento humano de construir cosas grandes, pero sin Dios. Es un ícono, ilustra perfectamente la ambición que hay en el corazón humano de querer grandes logros, grandes conquistas, sin que Dios se meta. Te leo Génesis 11:4, donde se habla de eso. Dice, se decían unos a otros, entre los que se habían puesto de acuerdo para edificar la Torre de Babel, se decían unos a otros, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Construir cosas grandes, grandes relaciones. Un nombre grande, que sobresalga mi nombre, que todos me conozcan, que todos sepan y vean lo importante que soy. Así les puedo refregar esos títulos a los que dijeron que yo no iba a llegar a ningún lado. Porque esa es otra motivación, mala por cierto, que a veces tenemos. Les voy a tapar la boca a los que no creyeron en mí. Les voy a refregar esto que yo soy ahora, esto que yo conseguí. No tenés que taparle la boca a nadie. No pierdas el tiempo, no pierdas la vida, no pierdas esfuerzo tratando de demostrarle a la gente. Dedícate a vivir para el Señor. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, lo bueno y lo no tan bueno. Y está dispuesto, amorosamente dispuesto, a trabajar con esas áreas de nuestro corazón que todavía están chuecas, torcidas, que están mal influenciadas, que están llenas de egoísmo, porque lo tenemos, hermanos. Tenemos que reconocer esto. Se nos hace agua la boca el solo hecho de pensar que nuestro nombre aparezca, que nuestro nombre se vea, que nosotros podamos destacar. Hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando sea el tiempo, dice la palabra. Jesús habló muy bien de Juan el Bautista, un profeta. ¿Y qué entendía Juan el Bautista? Porque no hizo grandes milagros Juan el Bautista, no sanó a nadie, no hay relatos de liberaciones demoníacas. Es más, predicaba y la gente quedaba atragantada. Generación de víboras, les decía. Sin embargo, Juan entendía lo que vos y yo tenemos que entender. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Cuando entendamos lo que Juan entendía, cuando entendamos que el camino de la fe es hacia abajo, no hacia la fama. La fama puede ser una cuestión circunstancial para algunos, pero el camino en el Señor es hacia la humildad, hacia ir dejando que Él se vea, que Él resplandezca, que Él sea glorificado, no nosotros. Ahí vamos a vivir más seguros, por cierto. Ahí vamos a estar en paz. Ahí no vamos a estar influenciados por este mundo que te dice, tenés que brillar, tenés que ser alguien, tenés que sobresalir, porque si no te pisotean la cabeza. Despreocúpate. Si el Señor te levanta, ¿quién puede ser el que te baje? Pero todo lo que el mundo levanta, o todo el que en el mundo se levanta, se va a tener que enfrentar a un Dios que dijo, yo exalto a los humildes y resisto a los soberbios. Hermanos, me gustaría cerrar simplemente dando espacio para que pienses como yo tengo que pensar, porque estoy hecho del mismo material que vos. Para que pienses en qué, en esto.
y que le pidas ayuda al Señor. ¿Habrá algo que estoy persiguiendo? ¿Habrá algo en lo que estoy encaprichado, Señor? Te pido que me muestres. No quiero perder, como veíamos el domingo pasado, 20 años de mi vida. No quiero perderme la juventud, no quiero perderme el presente, no quiero perderme la relación con la familia, no quiero perder mi matrimonio, no quiero perder mucho menos la comunión con vos, ni tu propósito, por estar encaprichado, empecinado, persiguiendo algo que lo único que va a hacer tarde o temprano es darme dolores de cabeza si es que no me termina matando, como le pasó al pobre don Conejo. Entonces, tiempo para que le preguntemos al Señor. Y si el Señor te habla, que por cierto el Señor nos habla, vengan mis hermanos de la alabanza, por favor. Si el Señor te habla y te dice, no es por acá, no es esto lo que yo tengo para vos. Hace tiempo que quiero que te enfoques en esto, en mí, en mi comunión, en la comunión conmigo. Entonces, que con un corazón dócil le sigamos. Que con un corazón dócil le digamos, sí, Señor. Estoy dispuesto a ir, dispuesta a obedecerte, Señor. A ir por donde vos me quieras llevar, Señor. Tómate un momentito mientras suena la música que nos va a ir inspirando a una próxima canción seguramente, pero tómate un momento y pregúntale vos al Señor. El Señor sabe hablar claramente. El Señor va más allá de lo que yo te pueda haber dicho y con mucha claridad y puntualidad seguramente que te va a estar diciendo, ten cuidado con esto. Ojo con la manera en que estás viviendo tu fe. O a lo mejor el Señor te está diciendo, bien, buen siervo y fiel, seguí así. Y que ninguno tenga en poco tu vida ni tu fe. A lo mejor el Señor te dice también, no sueltes lo que puse en tu mano. Cuida esto que es especial tesoro. Pero lo que sea que el Señor te hable, con un corazón dócil, obedécele.